Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. ¿Cómo están, amigos de Bolivia Web TV al alcance del mundo? Mi nombre es Ervin Bazán y a partir de este momento les presentamos las principales informaciones acontecidas en Bolivia. Comenzamos. De inmediato con las informaciones de este viernes 19 de septiembre para contarles que los jubilados suspendieron sus protestas y aceptaron reunirse con el presidente Evo Morales el próximo viernes 10 de octubre, 2 días antes de las elecciones generales. Los marchistas detuvieron su recorrido hacia La Paz en la localidad de Patacamaya y pararon los bloqueos en ciudades capitales en demanda de un bono de 3.000 bolivianos. Así lo informó el máximo dirigente de los jubilados, Irineo Rivera, quien además confirmó el retorno de al menos 2.000 rentistas a sus lugares de origen. Rivera indicó que el único punto a tratar en la reunión será el bono de 3.000 bolivianos, que fue rechazado en más de una oportunidad por el ministro de Economía, Luis Arce Catacora, por ser un bono insostenible para el Tesoro General de la Nación. En otro ámbito de las informaciones les contamos que el comandante general de la Policía de Cochabamba, coronel Alberto Suárez, renunció a su cargo luego de las denuncias de supuesta violencia intrafamiliar y a 4 días de la balacera de la cárcel de El Abra, que se cobró la muerte de 4 personas. Suárez se puso a disposición de la Fiscalía para fines investigativos, según él mismo lo confirmó a la prensa. En tanto, el coronel Marcelino Mérida asumió el mando de la policía en ese departamento. El comandante Suárez además habría amenazado a una periodista de la Red ATV que buscó sus declaraciones sobre el caso de violencia intrafamiliar denunciado por su exesposa hace algunos años. El ex jefe policial pidió ayer disculpas a la periodista y reiteró que ese hecho es de índole privado. También se acusa al excomandante departamental de encubrir y proteger a 6 policías implicados en una presunta violación en instalaciones de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales, UTOP. Y el gobierno amplía por 1 año más el indulto y la amnistía presidencial para los privados de libertad, debido a los morosos trámites que se requerían para beneficiarse de la medida, según lo indicó la ministra de Justicia, Sandra Gutiérrez, quien reconoció que los reos han afrontado algunos problemas para tramitar su indulto o amnistía. El indulto beneficia a privados de libertad con sentencia ejecutoriada cuya pena sea igual o menor a 8 años, en tanto que la amnistía es para los detenidos preventivos, quienes se encuentran en la etapa de juicio oral, público, continuo y contradictorio, cuya pena sea igual o menor a 4 años. Estos beneficios no llegarán a los detenidos por delitos de asesinato, violación a niños, niñas o adolescentes, delitos contra la libertad sexual, traición a la patria, espionaje, parricidio, secuestro, trata y tráfico de personas, terrorismo, robo agravado, contrabando y otros. Este viernes abre sus puertas una de las vitrinas más importantes de Bolivia hacia el mundo, la Feria Expocruz 2014, en la que ya están registrados 2.340 expositores de 24 países que participan en la muestra ferial con la intención de generar al menos $300 millones en intenciones de negocios durante los 10 días que dura la Expocruz. Este año se espera que lleguen más de 500.000 de visitantes para ver las novedades. Entre los sectores más destacados y llamativos están el automotriz, el pecuario, las empresas de telecomunicaciones, además de la agroindustria, manufacturas, alimentos y bebidas, entre otras. En el marco de la Expocruz se realiza además, en paralelo, la Rueda Internacional de Negocios organizada por la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz, CAINCO, donde los expositores pueden ponerse en contacto con representantes de empresas internacionales en un solo espacio. Bolivia Web TV estará presente en la Expocruz y le traerá todas las novedades y actividades que se realicen en la muestra ferial a través del programa Expo News. Los invitamos a acompañarnos en este programa especial y a no perderse cada uno de los detalles de la muestra ferial más importante de Santa Cruz y de Bolivia, la Expocruz 2014. El actor boliviano Reinaldo Pacheco tendrá un papel protagónico junto a la estadounidense Sandra Bullock en la película Nuestra Marca en Crisis. Pacheco interpretará a Eddie Camacho, quien representa al pueblo boliviano. Estoy emocionado con esta noticia. Es una oportunidad muy grande que puede llevar mi carrera por nuevos lugares, compartió el paceño al diario boliviano La Razón. El film es un documental ficcionado sobre la campaña electoral del movimiento nacionalista revolucionario en el año 2002 y será dirigido por David Gordon Green.
El actor boliviano fue contactado por los productores de la película, entre ellos George Clooney, mediante la Academia de Artes Escénicas de Hollywood, una iniciativa formativa impulsada por el mismo Pacheco y que también ayudó a que otros actores nacionales audicionaran para participar en este film. Pacheco ya tiene experiencia actuando en películas como Begins, Without Men y Right Man, entre otras películas importantes. Y un boliviano compite y quiere ganar como imitador en el programa Sábado Gigante de Don Francisco. José Luis Fernández, el Pepe Aguilar boliviano, participa en el concurso Ídolos de la Canción del programa internacional. El músico nacional de 34 años de edad se hizo conocido por imitar al charro mexicano en el programa Yo Me Llamo de Unitel en Santa Cruz, Bolivia, donde quedó en segundo lugar. Fernández se prepara en una academia del programa de Sábado Gigante y se enfrentará a los jurados Mauri Stern, Rogelio Martínez y Ednita Nazario, según indicó a El Deber. Cada sábado 3 participantes se medirán y uno quedará eliminado. El ganador se elige el 22 de noviembre y recibirá $32.000. Fernández trabaja como mariachi en Cochabamba, está confiado en su capacidad y sueña con conocer a Pepe Aguilar. El boliviano invitó a sus seguidores a que lo apoyen a través de la cuenta de Facebook de Sábado Gigante y prometió dar lo mejor de sí para dejarnos orgullosos. Amigos de Bolivia News, es tiempo de revisar las principales cotizaciones del planeta. El dólar para esta jornada se cotiza en 6.86 bolivianos y en 6.96 bolivianos para la venta. El euro registra 8.87 y el yen se mantiene en 0.06. Les ofrecemos ahora lo principal del acontecer deportivo en Bolivia News. La Federación Boliviana de Fútbol y la Comisión Seleccionadora se dan plazo hasta fin de mes para nombrar al técnico de la selección de mayores. Pese a la expectativa creada en las últimas horas, la Federación Boliviana, a la cabeza del presidente Carlos Chávez Landívar, decidió darse un tiempo hasta fin de mes para nombrar al nuevo entrenador de la selección nacional, del que se tienen varios nombres en carpeta. Lo que sí nombraron fue al presidente de la Comisión de Selecciones, que recayó, tal como ya se conocía, en Erwin Peredo, presidente del Club Blooming de Santa Cruz. En cuanto al entrenador, Américo Gallego sigue en la primera fila de una lista que la integran además el colombiano Jorge Luis Pinto, entrenador de Costa Rica, y el otro argentino, Matías Almeida, dándose, como hemos reiterado, un plazo de hasta fin de mes para elegir al nuevo técnico de la selección boliviana de fútbol. Y los punteros del torneo liguero Strongers y Blooming se enfrentan en La Paz. La tabla del torneo de apertura de la liga está tan apretada que el sexto clasificado puede aparecer como líder este fin de semana si se dan ciertos resultados. A esto apuntará mañana Strongers, que recibirá precisamente a uno de los de arriba, el cruceño Blooming, en partido a jugarse en el estadio Rafael Mendoza en Achumaní. El Tigre, que tiene 8 puntos, aspira a ganar y superar por 1 punto a los 3 punteros Bolívar, San José y Blooming, cada uno con 10 puntos, y además aguarda que todos los demás clubes del fútbol boliviano tropiecen, tomando en cuenta que en esta fecha les tocará ser visitantes. Esto es Bolivia Web TV al alcance del mundo, y estas han sido las principales noticias que les hemos presentado de esta manera. Volvemos en cualquier momento cuando la información nos convoque. Permiso. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.